Hoy vamos a hablar de Alexander Wrubel, también conocido como el asesino discapacitado. Alexander era un hombre muy intrigante, para decirlo a la ligera. Estuvo comprometido en una serie de asesinatos entre 1997 y 1998. Lo extraño del caso de Alexander es que, a diferencia de los más crueles criminales, no se atribuyó el mérito de sus crímenes, sino que los culpó a las estaciones de gasolina para hacer las cosas más extrañas para Alexander. No pasó mucho tiempo en prisión. Solo fue sentenciado a un puñado de años. Y, a pesar de haber asesinado a más de 5 personas, es un hombre libre hasta el día de hoy. Después de pasar solo unos años tras las rejas, Alexander fue liberado y ahora vive una vida normal. Está casado y ahora tiene una familia e hijos. ¿Cómo es posible que uno de los hombres asesinos en serie más viciosos del mundo ahora esté deambulando por las calles como un hombre libre y pueda vivir una vida perfectamente normal? Bueno, descubrámoslo. Nacido en Ucrania el día de Navidad de 1980, Alexander Wrubel parecía ser tu equipo estándar. Sin embargo, aunque las vacaciones de Navidad suelen estar llenas con amor y alegría, pero se podría decir lo contrario en el caso de Alexander, quien parece haber estado luchando contra su cordura mental durante mucho tiempo. A pesar de haber vivido en Ucrania, se quedó con frecuencia en Estonia, visitando a menudo playas y otras atracciones. La infancia de Alexander Wrubel no es muy conocida. No parece haber sido abusado o descuidado de la misma manera que muchos asesinos en serie. Sin embargo, tampoco parece haber tenido la mejor infancia. Sabemos que Alexander probablemente tuvo algunos demonios durante su juventud, porque a los 13 años empezó a inhalar vapores de gasolina para drogarse. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros ya sabemos que, en su mayor parte, las personas no empiezan a abusar de las drogas si tienen una buena vida, aunque ciertamente es posible. Para alguien con una familia perfecta y en una vida perfecta, caer víctima de las garras de la adicción es poco común, pero a menudo hay muchos traumas subyacentes que han sido reprimidos durante muchos años. Solo por esta razón, parece seguro asumir que Alexander probablemente había estado luchando de alguna manera durante bastante tiempo. Alexander, de 13 años, inhalaba vapores de gasolina para desvincularse del mundo exterior. No sabemos por qué eligió la gasolina, pero es probable que sea porque es algo barata y está fácilmente disponible. Para cualquiera que aún no conozca, los vapores de esta gasolina son notablemente tóxicos. No hace falta mucho para causar que usted caiga inconsciente y, si se deja expuesto por mucho tiempo, podría perder la vida como resultado de respirar los vapores de gasolina. Sin embargo, Alexander se expondría a los vapores en pequeñas ráfagas, lo suficiente como para drogarse y para poder continuar funcionando como una persona normal mientras ocultaba su adicción a sus amigos y familiares. Sin embargo, como la mayoría de las drogas y adicciones, los vapores de gasolina despertaron algo en Alexander que nunca podría haber imaginado. Estos vapores supuestamente convirtieron a un niño completamente inofensivo en un asesino en serie brutal y salvaje. Al menos, esa fue la defensa de Alexander cuando finalmente fue arrestado. Muchos asesinos en serie comienzan a cobrar vidas cuando son muy jóvenes. No es raro escuchar sobre asesinos jóvenes que quitan la vida a pequeños animales como gatos o perros. Algunos psiquiatras e investigadores creen que estos crímenes son juicios para más adelante en la vida, cuando planean reclamar víctimas mucho más grandes, a menudo humanos. No sabemos con certeza si Alexander comenzó su juerga con animales o víctimas más pequeñas, y parece como si su primer crimen importante tuvo lugar en 1997, cuando tenía unos 17 años. Alexander vivía cerca de un caballero mayor llamado Tonu Pod. No se ha publicado mucha información sobre Tonu, pero sabemos que era un hombre mayor que luchaba con algunas discapacidades físicas que le hicieron la vida un poco más difícil. Los medios de comunicación en ese momento se referían a Tonu como discapacitado, pero parecía que logró pasar su vida diaria con solo dificultades menores. Por supuesto, era una persona feliz y algo saludable,
un hombre que simplemente estaba haciendo todo lo posible para salir adelante, a pesar de algunos contratiempos médicos en el camino. El 19 de septiembre de 1999, Alexander resopló gasolina de la misma manera que lo había hecho docenas de veces en el pasado. Ahora, la verdad es que no entiendo cómo Alexander pudo haberlo hecho. Incluso apenas le quedaban suficientes células cerebrales en ese momento para poder alimentarse, y mucho menos para cometer el crimen que estaba a punto de cometer. Ahora, no me malinterpreten. No estoy criticando a Alexander ni degradándolo. Solo digo que los vapores de gasolina son increíblemente poderosos y puede causar daño cerebral de por vida muy fácilmente. Sin embargo, Alexander de alguna manera pudo mantenerse en pie, a pesar de su adicción increíblemente peligrosa. Fue en este día que el uso de drogas de Alexander cambió algo dentro de él. Dice que esta vez la euforia fue muy diferente a como había sido antes. En lugar de sentir que estaba flotando o sentir que las luchas por la vida ya no importaban, la ira había comenzado a surgir. Alexander les dijo a los investigadores que tenía sed de sangre, que solo podía satisfacerse quitándole la vida a alguien. No sabemos específicamente qué sucedió durante este tiempo para causar que Alexander estallara, pero decidió descargar su ira en el objetivo más cercano y fácil, su vecino discapacitado, Tonu Pod. Tonu había pasado el día solo en casa. Ya sea que su casa estuviera abierta o si Alexander irrumpió, Alexander se acercó a Tonu en su casa y le quitó la vida de una manera salvaje. Los artículos sobre este caso no son del todo claros sobre cuánto tiempo permaneció Tony en su casa antes de ser descubierto. Pero Alexander ya se había ido hacía mucho tiempo, y la policía no tenía motivos para sospechar que un chico normal y cuerdo de 17 años cometería un crimen tan violento. Para el momento en que Alexander se salió con la suya con el crimen, continuó viviendo su vida como lo haría normalmente. Cuando habló con los investigadores más tarde, Alexander les dijo que eligió quitarle la vida a Tonu porque era un blanco fácil. No parecía que hubiera hecho algo como esto antes, así que quería atacar a alguien que no daría mucha pelea. Parece que simplemente pelear con alguien no era suficiente y Alexander quería asegurarse de poder reclamar con éxito la vida de quien quiera que decidiera atacar. Esta no sería la única vez que los vapores de gasolina provocarían la sed de sangre de Alexander. El segundo crimen de Alexander es cuando las cosas comienzan a tomar un giro y comenzamos a ver lo que pudo haberse estado gestando dentro de él desde una edad muy temprana. A lo largo de todos los artículos que se han escrito sobre Alexander a lo largo de los años, nunca escuchamos mucho sobre su padre. No sabemos a qué se dedicaba, cuántos años tenía o cuál era su relación con su hijo. Sin embargo, su padre, Andrei Rubel, parece haber tenido algunos problemas serios de ira. Es posible que estas emociones fueran presenciadas y heredadas por Alexander a una edad muy temprana. El 7 de noviembre de 1999, la vida de Alexander cambiaría para siempre. Su padre regresó a casa y tenía motivos para creer que su esposa, la madre Alexander, había estado teniendo una aventura. Un invitado estaba en su casa ese día, Alexei Pavlov. Andrei estaba tan furioso que agarró un cuchillo y apuñaló a Pavlov al menos 4 veces, presumiblemente acabando con su vida. Parece que Alexander probablemente fue testigo de este crimen, porque los informes afirman que ayudó a Pavlov a entrar en una de las habitaciones cercanas después de sufrir tales lesiones graves. Sin embargo, las intenciones de Alexander eran mucho más oscuras de lo que parecen. Por lo que parece, Alexander ayudó al hombre a entrar a la habitación cercana con el disfraz de ayudarlo a curarse y llamar a la policía. Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario. En un ataque de rabia, Alexander comenzó a estrangular al hombre que ahora estaba luchando por su vida en más de un sentido. Mientras estaba caído, Alexander lo agarró y lo arrojó desde una ventana del 3er piso, acabando con su vida tan pronto como cayó al suelo. Finalmente apareció la policía, arrestaron a Andrei y lo llevaron directamente a la cárcel. Por alguna razón, Alexander no fue responsable de su parte del crimen.
Es posible que su padre asumiera toda la culpa por el ataque, a pesar de que solo cometió la primera mitad del crimen. Independientemente de lo que sucedió, a Alexander se le permitió marcharse como un hombre libre, y su padre fue sentenciado a 7 años de prisión por quitarle la vida a Pavlov. Creo que todos podemos asumir con seguridad en este punto que la vida de Alexander nunca volvería a ser la misma. Su familia ahora estaba completamente destrozada. Su salud mental obviamente estaba en la cuneta, y lo más probable es que su madre fuera excluida de su vida, además de que supuestamente había estado teniendo una aventura con otro hombre. Alexander permaneció oculto por un tiempo, después de que su padre fue arrestado, y finalmente hizo un viaje a la playa de Strumy. La playa es una atracción turística popular que atrae a visitantes de toda Rusia y sus alrededores. El clima suele ser bastante neutral, y las olas del océano brindan un excelente lugar para relajarse y refrescarse durante el día en los meses más cálidos. Sin embargo, cuando Alexander viajó a la playa ese día, tenía muchos planes diferentes en mente. Las fechas del ataque no están claramente indicadas, pero en algún momento entre el 22 y el 24 de enero de 1998, Alexander viajó a la playa y una vez más había comenzado a inhalar gasolina. Fue aquí donde conoció a una persona llamada Yevgeny Shelest. Yevgeny había estado pasando el día en la playa con la esperanza de relajarse y liberar un poco del estrés. Sin embargo, Alexander acabó con el estrés del hombre de una vez por todas, completamente en contra de su voluntad. Alexander descargó su ira en medio del anciano y reclamó su vida después de apuñalarlo varias veces. No sabemos si el crimen fue presenciado por transeúntes o si Alexander hizo esto en un área apartada, pero de alguna manera la policía todavía no estaba tras las huellas de Alexander y, una vez más, fue capaz de salirse con la suya sin enfrentar ningún tipo de castigo. La playa de Strumy, que alguna vez había sido un lugar de paz y tranquilidad, ahora estaba rodeada por agentes de policía y cinta amarilla, y se estaba llevando a cabo una investigación de asesinato en toda regla. Solo unos días después, el 2 de febrero, Alexander atacaría de nuevo. No sabemos el lugar exacto de este crimen, pero Alexander encontró a su siguiente víctima, mucho más rápido que a las anteriores. Ya que probablemente ya asumiste que Alexander había estado inhalando gasolina una vez más, esta vez estaba escondido en una ciudad cercana, cuando notó que un hombre de mediana edad caminaba hacia él. En lugar de saludarlo con una cortesía con un hola, o simplemente dejarlo solo al hombre, Alexander se acercó a él y le preguntó si podía darle un cigarrillo. Después le preguntó si podía darle $5 para comprar una pequeña cantidad de gasolina. Se desconoce si el hombre le dio el cigarrillo y dinero, o si lo rechazó. Sin embargo, de cualquier manera, Alexander se volvió contra el hombre y agarró un hacha que nadie sabe de dónde vino. Esta hacha es posible que Alexander la hubiera estado llevando consigo todo el tiempo, pero sea lo que sea que sucedió ese día, Alexander atacó a un hombre con un hacha y le cortó completamente la cabeza, dejándolo en la calle para que los oficiales lo encontraran más tarde. En este punto, parece claro que los oficiales estaban tratando con un asesino en serie hecho y derecho, que no parecía tener preferencia por sus víctimas en general. Simplemente atacó a quien quiso y los dejó donde estaban para que los oficiales los encontraran más tarde. El nombre del hombre inocente era Vladimir Ivanov, y por razones desconocidas, Alexander fracturó a otra familia sin ser provocado. El siguiente crimen de Alexander tendría lugar menos de una semana después. Esta vez atacaría mucho más cerca de casa y se cobraría la vida de su primera víctima femenina, una mujer de mediana edad. Se llamaba Olga Voronkova y vivía en el mismo vecindario que Alexander, y los dos probablemente se habían visto entre sí 1 o 2 veces en el pasado. Algunos artículos parecen proporcionar información contradictoria sobre esta víctima. Algunos dicen que él vivía en el mismo edificio que Olga, y otros dicen que ella simplemente vivía cerca. Sea cual sea el caso, Alexander reclamó la vida de la mujer sin dudarlo un segundo.
Pensé que este crimen no parece haber sido tan cruel como sus intentos anteriores, pero no sabemos con seguridad qué método utilizó para reclamar su vida, aunque no creo que realmente importe demasiado al final del día. Alexander le quitó la vida a una mujer inocente que no representaba ninguna amenaza para él, ni lo provocó de ninguna manera. El 28 de febrero, Alexander reclamó la vida de otra víctima más. Esta vez había entrado en la casa de un hombre mayor llamado Vladimir Kinsersky. Parece que no le estaba prestando atención a Alexander y que Alexander entró a su casa sin permiso. Le quitaría la vida y dejaría su cuerpo para ser descubierto por los investigadores días después. Esto nos lleva al final de Alexander. El final de todo. ¿O no? La víctima no encajaba en el perfil de ninguno de los ataques anteriores de Alexander, ya que era una joven de 15 años que no representaba ninguna amenaza para Alexander. Aquí es donde el caso toma otro giro extraño y expone que Alexander no estaba simplemente sufriendo enfermedad mental. Más bien parece que tenía problemas de ira que no se controlaron por completo. No sabemos exactamente cómo se desarrolló este caso, pero parece que Alexander tenía un interés romántico en esta joven. Tenga en cuenta que estos dos tenían solo 2 años de diferencia, y Alexander todavía tenía 17 años en el momento del crimen. No sabemos si habían estado coqueteando, o si Alexander simplemente había estado haciendo todo lo posible para persuadir a la chica de tener una relación con él, pero sabemos que Alexander la quería como para llevar las cosas mucho más lejos, y se ofreció a que su relación se volviera física. La chica inmediatamente rechazó a Alexander y él no se lo tomó muy bien. Mientras visitaba una pequeña península en Tallinn llamada Paljassaare, Alexander tomó a la chica, le quitó la vida con un cuchillo y abandonó su cuerpo donde los dos fueron vistos juntos por última vez. Este sería el caso que llevó a la ruina de Alexander, ya que la policía supo inmediatamente dónde encontrar a su asesino. Lo arrestaron inmediatamente después del ataque contra Alice Sivas, de 15 años. Afortunadamente, el asesino finalmente salió de las calles, pero las cosas no eran tan simples como parecían. La policía inmediatamente comenzó a interrogar a Alexander para saber por qué le había quitado la vida a esta joven. Después de explicar el razonamiento detrás del crimen, reveló además que se había cobrado la vida de 20 personas más. La policía quedó conmocionada y completamente estupefacta de que alguien tan joven pudiera ser capaz de cometer crímenes tan horribles. Sin embargo, Alexander se retractó de esta confesión y admitió que solo había quitado la vida a unas 6 personas. Aquí es donde la historia alcanza un punto importante. Se convirtió en un hombre libre en cualquier otro país en el mundo. Probablemente asumirías que Alexander estaría encerrado de por vida. Bueno, así no es exactamente como se desarrollaron las cosas. Debes tener en cuenta que todos estos crímenes se cometieron cuando Alexander tenía entre 16 y 17 años. Esto significa que, según la ley, todavía era menor de edad. Esto significa que sería inmune a las leyes que se habían establecido para los adultos y solo podría enfrentar una pena máxima de solo 8 años de prisión, a pesar de que había destrozado la vida de tantas familias. Después de que Alexander pasó poco menos de una década en prisión, los agentes que habían estado cuidando de él durante todo este tiempo dijeron a los funcionarios del gobierno que no había sido rehabilitado. Sugirieron firmemente que las posibilidades de que volviera a cometer estos crímenes eran notablemente altas, pero los tribunales no pudieron hacer nada al respecto. Después de todo, la policía y los investigadores no tuvieron más remedio que respetar la ley, lo que significó que Alexander fue liberado y se convirtió en un hombre libre, en junio de 2006. Después de cumplir solo 8 años por cobrar la vida de 6 personas, hoy vive una vida normal y logró casarse y formar una familia. Ahora tiene sus propios hijos, y considerando todo, nadie sospecharía nada de él si lo vieran caminando por la calle. A pesar de que los oficiales afirman que todavía es un hombre violento y con malas intenciones, a Alexander Wrubel
Se le permite caminar entre los libres y vivir una vida normal, y hasta donde sabemos, no ha violado la ley de manera drástica desde su liberación. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,